Iniciamos aquí una ligera visión de lo que es el campo magnético y las cargas en movimiento, es decir, la influencia del campo magnético sobre cargas en movimiento. Todos sabemos que un imán ejerce una influencia, ejerce una atracción sobre trozos de hierro y de algunos otros metales. También sabemos que los imanes se atraen entre sí o se repelen en función de la posición, es decir, los polos que estén próximos entre sí. Pero, ¿qué ocurre si acercamos una carga? Por ejemplo, un electrón. Un electrón, si lo aproximamos a un imán, no ocurre absolutamente nada. Este electrón, aquí no sentirá ninguna influencia. Pero en el momento en el que este electrón se ponga en movimiento o el campo magnético, es decir, el imán, se ponga en movimiento, sí aparecerá una fuerza sobre ese electrón. Es decir, los campos magnéticos ejercen fuerzas sobre cargas en movimiento. Eso tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de cargas positivas generalmente, aunque las partículas que se mueven más en la naturaleza, las partículas elementales que más se mueven, son los electrones. Pero bueno, tendremos los electrones y también es posible que aparezca por ahí la palabra positrón. El término positrón. Un positrón no es ni más ni menos que un electrón, pero con la misma carga, pero carga positiva. La misma cantidad de carga, la misma masa, las dos partículas son idénticas, lo único que cambia es el signo de la carga. Y eso sí aparecerá, ya digo, en algún que otro ejercicio de este tema. Bueno, vamos a poner en marcha esa carga. Esta carga que tenemos aquí, una carga positiva, está situada en el interior de un campo magnético. ¿Qué es eso de un campo magnético? Pues bueno, pues una zona del espacio donde se hace sentir la influencia de un imán. El campo magnético, la intensidad del campo magnético se representa por la letra B mayúscula y aquí está representada con un vector. Bien, es que la intensidad del campo magnético, o lo que se llama también inducción magnética, también se le llama a B, se le llama inducción magnética, Bien, pues ese es un vector que nos muestra la fuerza que se ejercería sobre la unidad de carga en movimiento a una determinada velocidad. Bueno, eso lo dejamos con una fórmula. Una formulita que dice la fuerza ejercida sobre una carga Q en movimiento que lleva una velocidad V en las inmediaciones de un campo magnético de intensidad B, esa es la fuerza. Bien, aquí la tenemos. Bien. Aquí hay un par de cositas. V y B son dos vectores. Y aquí he puesto un signo por entre barras verticales. Eso lo único que quiere indicar es que es un producto vectorial. Si lo queremos en forma escalar, nos quedaremos con la fórmula simplemente fuerza igual a QVB por el seno del ángulo que forman. ¿Cuál es el ángulo que forman? Pues el ángulo que forman V y B. Tenemos aquí dos vectores, el vector velocidad, esta carga se está moviendo hacia allá, el campo es perpendicular, bien, pues el ángulo que forman, V y B, sería ese sería alfa. Lo vamos a poner ahí, este sería alfa, el ángulo alfa. Esa fuerza que se ejerce sobre la carga es una fuerza central, es una fuerza centrípeta. Va a ir dirigida, como viene aquí, hacia el centro de la circunferencia descrita, porque en el momento en el que esta partícula, que lleva una velocidad, vector velocidad v, es sometida a una fuerza perpendicular, va a experimentar una aceleración normal cuyo vector va dirigido al centro del radio de giro. Y por lo tanto, la trayectoria va a ser una circunferencia. Va a describir una circunferencia de radio R. Veamos allá. Vamos a ver. Ojo
ojo con un par de cositas. Vamos a ver. La fuerza. Esta fuerza será positiva cuando la carga sea positiva. Cuando sea un electrón el que se esté moviendo, la fuerza va a ser negativa. Va a ir en sentido contrario. ¿Cuál es el sentido y la dirección de la fuerza? Bien, eso viene dado por la regla de la mano derecha. Cuidado con los esguinces de muñeca al aplicar la regla de la mano derecha, que algún alumno se ha dejado la muñeca intentando ver hacia dónde iba la fuerza que se ejerce sobre una carga en movimiento. Esta es la carga. La carga lleva esta velocidad, está sometida a un campo magnético de inducción magnética B, y la fuerza sería esta, iría en esa dirección. Es decir, que la fuerza, el vector fuerza, es perpendicular al plano determinado por V y B. Aquí lo tenemos. V y B están en este plano y la fuerza es perpendicular, aunque aquí no se vea especialmente bien, pero esa es. Regla mnemotécnica. Vamos allá. Para la regla de la mano derecha, pues ya sé que no son las mejores mis reglas mnemotécnicas, pero yo a esto le pongo fuerte, que es el dedo pulgar, el más fuerte, la fuerza, viene con la V, y la B, el burro. Fuerte viene el burro. Bueno, es una regla mnemotécnica. Más cositas que en las que tenemos que fijarnos. Veamos, si alfa es cero, es decir, son paralelas, la velocidad, el vector velocidad es paralelo al vector inducción, es decir, el electrón o la carga se mueve en la misma dirección del campo, entonces el seno de alfa, el seno de cero, es cero. Por lo tanto, si alfa es cero, la fuerza es cero. Si alfa fuese 90 grados, entonces la fuerza sería máxima. Bueno, alguna cosita más. Sí, vamos a ver. Estaba diciendo que la fuerza magnética es una fuerza centrípeta. Bien, de eso ya sabemos algo, de lo que es coger una fuerza que es centrípeta e igualarla a la fuerza centrípeta. Veamos, un segundito que reduzco el tamaño de esto para que no me moleste. Y seguimos por aquí abajo. Vamos allá. Si la fuerza magnética, otro segundo que vamos a reducir también el tamaño de esto. Inducción B es inducción magnética. Allí se queda. Si decimos que la fuerza magnética es una fuerza centrípeta, vamos a igualarlas. La fuerza magnética hemos visto que es QVB por el seno de alfa. Y la fuerza centrípeta, que era m v cuadrado partido de r. V cuadrado partido de r era la aceleración centrípeta. Si despejamos de aquí r, es decir, el radio de la circunferencia descrita por esa carga que estaba en movimiento en el interior de un campo magnético, podemos calcularlo despejando de aquí el radio. Esto da m por v partido por q, b, seno de alfa. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que este cuadrado, una de estas dos v's, se ha ido con esta y aquí solo queda una. Bien, bueno, pues eso sería la forma de calcular el radio de giro de esa partícula. A ver, otra cosita más. Sí, a la hora de representar en dos dimensiones, porque no todo el mundo sabe hacer estos dibujitos tan bonitos, y entonces, bueno, pues se facilita la cosa para que todos podamos hacerlo en dos dimensiones. ¿Cómo? Bueno, pues si tenemos un campo magnético que entra desde la parte superior del papel hacia adentro, hacia abajo, eso lo representamos mediante cruces. Esto querría decir eso, que hay aquí un campo magnético que está entrando
hacia abajo. Si el campo magnético fuese hacia afuera, saliera hacia afuera, lo vamos a representar mediante puntos gruesos. Eso quiere decir que el campo magnético está saliendo del papel. No sé si ha quedado muy claro, pero bueno, lo pinto aquí. Si el campo magnético fuese así, hacia afuera, entonces aquí lo representaríamos mediante puntos gordos. Si el campo magnético fuese hacia dentro, se metiese en el papel, entonces lo representaríamos mediante cruces. Bien, pues esto es todo.